El comienzo de cualquier programa de formación en psicología requiere especificar las bases conceptuales y metodológicas de su práctica. En este caso, en la práctica cognitivo-conductual avanzada tenemos que definir estas funciones profesionales. ¿Cuáles serían las bases conceptuales y metodológicas de la práctica cognitivo-conductual avanzada? Debemos iniciar el proceso de formación clarificando, definiendo las funciones profesionales. Y a este respecto tenemos que distinguir, clarificar entre los términos consultores o terapeutas. ¿Qué es un terapeuta? Pues al margen de lo que cada quien pueda imaginar, el diccionario nos dice que sería una persona que profesa la terapéutica, al margen de otro tipo de consideración del término. ¿Y qué es entonces la terapéutica? Seguimos buscando en la página correspondiente del diccionario. Parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades. Entonces, ¿somos los psicólogos terapeutas? ¿Acaso conocemos remedios para tratar enfermedades? ¿Qué sería entonces la definición de psicoterapéutica? La parte de la que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de ¿qué? Dícese que un psicoterapeuta es la persona que profesa la psicoterapéutica. Pero tendremos que definir qué es la psicoterapéutica. La parte de la psicología que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de enfermedades mentales. Si estamos trabajando desde un modelo conceptual, no asumimos el concepto de enfermedad mental. La psicología conductual asume que no existe la enfermedad mental, sino conductas adaptadas o inadaptadas en diverso grado. El tema de la enfermedad mental es una cuestión que está en entredicho desde hace varios años y resulta ser algo así como el cascabel que nadie quiere poner al gato. ¿Es acaso una enfermedad mental, que sí lo es para numerosísimos profesionales, la depresión, que tiene como alternativa la consideración de trastorno depresivo? El estrés, que tiene la consideración alternativa de trastorno por estrés. ¿Son las fobias, los miedos, los rituales una enfermedad mental? ¿Es la ansiedad una enfermedad mental? ¿La anorexia, la bulimia son enfermedades mentales? ¿Las obsesiones, las compulsiones son enfermedades mentales? ¿Las disfunciones sexuales son una enfermedad mental? ¿Es una enfermedad mental el llamado juego patológico, las drogadicciones o la conocida como disforia de género? Porque todas estas situaciones, todas estas circunstancias de las personas se encuentran codificadas como trastornos mentales. Libros que salen, son llamativos y después se ignoran constantemente. El periodista de investigación George Blech escribe Los inventores de enfermedades y habla de que el avance social y sanitario conseguido en los países desarrollados durante las pasadas décadas ha sido el responsable de un aumento en la esperanza de vida del hombre actual. Pero se da la paradoja de que también nos encontramos en una de las épocas de la historia de la humanidad donde más enfermedades se han detectado, muchas de ellas nuevas. ¿Estamos cada vez más enfermos? Para un grupo numeroso de médicos e investigadores se trata de enfermedades inventadas. Un suculento negocio de las industrias farmacéuticas que no han tenido escrúpulos en convertir nuestra salud en un valor de mercado. Por otra parte, los doctores Héctor González Pardo y Marino Pérez Álvarez publican La invención de los trastornos mentales, haciendo un planteamiento novedoso de la naturaleza de los trastornos mentales y de su tratamiento, y enfatizan que estos, lejos de ser supuestas entidades naturales de base biológica
que buena parte de la clínica actual, en connivencia con la mayoría de los pacientes, pretende hacer creer, serían entidades construidas de carácter histórico-social, más sujetas a los vaivenes de la vida que a los desequilibrios de la neuroquímica. ¿Puede estar enferma la mente? Supongamos que el Washington Post, el 15 de diciembre de un año cualquiera, publica esta noticia. Debido a una avería grave en el trineo de Santa Claus, probablemente no podrán repartirse los regalos a tiempo. Nos venimos a nuestro estado, a nuestro país, y el gran periódico, el número 1, El País, con fecha 2 de enero de un año cualquiera, publica esta noticia. No es seguro que los Reyes Magos puedan entregar los juguetes a los niños, ya que sus camellos han contraído una enfermedad que los imposibilita para cabalgar hacia los hogares. ¿Son estas noticias absurdas? En efecto, Santa Claus, sus renos y su trineo son un constructo. Los Reyes Magos, sus pajes y sus camellos son un constructo. Sin embargo, los periódicos pueden tener dificultades para salir al mercado si se estropean sus máquinas de impresión, porque los periódicos no son un constructo. La mente es un constructo, por lo tanto, no puede enfermar. Igual que no se pueden averiar los trineos de Santa Claus, ni pueden enfermar los camellos de los Reyes Magos. ¿Cuál es la herencia del dualismo cartesiano? De una elaboración filosófica muy seria, rigurosa, profunda, honesta. La sociedad ha asumido de tal manera los planteamientos que René Descartes defendió en el siglo XVII, 1600 y pico. El dualismo alma, conocida como res cogitans, cosa que piensa, y cuerpo, res extensa, que se lo ha puesto muy fácil a los psiquiatras que comercializan la salud mental con los psicofármacos que no curan nada, porque no hay nada que curar, ni reparar el trineo de Santa Claus, ni curar los camellos de los Reyes Magos. Las enfermedades mentales son siempre o patología física, luego no es una enfermedad mental, o funcionamiento anómalo de un órgano o tejido. Un ejemplo, la hiperacidez gástrica, el exceso de secreción gástrica, sería un problema de funcionamiento, pero no una patología. Pero en cambio, una úlcera gástrica ya no es un defecto de funcionamiento, es una patología. ¿Y qué ocurre con el término modificación de conducta? Pues también se induce a veces a confusión, por la confusión entre los términos conducta y comportamiento. La modificación de conducta es un cambio de comportamiento sugerido, instigado, fomentado, de tipo cognitivo. Es decir, ¿es modificación de conducta enseñar y ayudar a las personas a que cambien ciertas formas de pensar, que modifiquen algunos valores? ¿Es modificación de conducta la instigación, la ayuda, para que una persona cambie un comportamiento instrumental, algo que hace o dice con cierta frecuencia? ¿Es modificación de conducta un cambio de comportamiento emocional, una modificación inducida, favorecida en las reacciones emocionales de una persona en determinadas situaciones? Es muy importante responder a esto. ¿Llamamos modificación de conducta a los cambios cognitivos, instrumentales o emocionales de las personas? ¿O llamamos modificación de conducta a cambios sugeridos, instigados, apoyados, de interacciones conductuales de los individuos con su entorno, con su medio, tanto el interno como el externo? De ahí la importancia de que el profesional de la psicología tenga claramente distinguido los términos comportamiento y conducta. Comportamiento cognitivo, comportamiento emocional, comportamiento instrumental. ¿Es esto lo que hay que cambiar? ¿O es esto un elemento que hay que cambiar en una interacción de conducta individuo-medio? Los comportamientos, sean los cognitivos, los emocionales o los instrumentales,
no dejan de ser fenómenos físico-químicos. Es química y física. Pensar es química. Moverse es física y química. Sentir emociones es química. Pero estos son fenómenos psicológicos. Aisladamente, ¿sentir ansiedad es un fenómeno psicológico o meramente físico-químico? ¿Sentir miedo? ¿Sentir ira profunda? ¿Sentir asco? ¿Sentir vergüenza? Me refiero a sentir. Probablemente esto no pueda considerarse un fenómeno psicológico, sino un fenómeno físico-químico que, considerado en relación con otros elementos, se convierte en un fenómeno psicológico. Esta es la cuestión. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? El estudio de la psicología responde fácilmente a la pregunta ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué está usted viendo esta presentación o escuchando este audio o revisando un documento escrito? El por qué está usted haciendo esto no es objeto de estudio de la psicología, porque ninguna conducta es involuntaria, porque usted está viendo este vídeo, escuchando este audio o leyendo este documento porque lo ha decidido, usted ha decidido hacer eso, lo ha decidido libremente. Bien, y ahora podríamos plantearnos, bueno, pero si lo ha decidido, será por algo. No, no hay por algo, nunca hay por algo. Hay para algo, para obtener información, para ampliar información, para conocer, para encontrar una solución a una dificultad que tiene en la vida. De manera que la conducta es efectivamente un fenómeno psicológico que tiene lugar en forma de interacción del individuo con el medio, con una expectativa, siempre con la misma expectativa desde un punto de vista adaptativo, ecológico, para optimizar la adaptación al entorno, al medio. Así diferenciaríamos farmacología y comportamiento, farmacología y conducta. ¿Qué cambian los fármacos? ¿Durante cuánto tiempo lo cambian? Y ahí nos encontramos ya con un esquema básico de cómo funcionamos. Esquema que no es ideológico, no es filosófico, es fisiológico, porque del análisis del funcionamiento del cuerpo humano encontramos que secuencialmente a lo largo del tiempo todo se inicia con la percepción de un contexto, de un conjunto de elementos. En el laboratorio de experimentación se habla de estímulo, pero porque se aísla un elemento del entorno de todo lo demás. Pero en la vida no es fácil, prácticamente es imposible considerar un estímulo aislado de lo demás. De manera que lo que percibimos en nuestra vida es un contexto del que destacamos un elemento relevante, que es el que va a funcionar bien como estímulo incondicionado que provocará involuntaria y automáticamente una respuesta incondicionada, o bien un estímulo que se ha condicionado y que provocará de manera inmediata e involuntaria una respuesta condicionada. Todo esto activará, lógicamente, nuestro sistema emocional. Se activará la ira, la rabia, la tristeza, la ansiedad, la angustia, la alegría. Y lo que sucederá es que lo que es incondicionado no requiere el paso por valores o actitudes, pero las cosas se condicionan probablemente por diversos procesos, como ya hemos visto en otro momento, y suelen ser los valores y las actitudes que un individuo tiene las que favorecen el condicionamiento de emociones. Las emociones son la primera respuesta del organismo ante un contexto percibido que podría constituir una amenaza al bienestar del individuo. Por lo tanto, la emoción es el timbre de alarma que activa
al sistema cognitivo. Sistema cognitivo que empieza identificando el elemento que provoca la emoción, une elemento del contexto con la emoción, la valora de manera automática si es algo conocido o de manera consciente si es nuevo, genera alternativas, anticipa posibles consecuencias, valora las posibles consecuencias y toma una decisión. En el proceso de valoración de los sucesos, de generación de alternativas, de anticipación de consecuencias y valoración de las mismas, se van produciendo interacciones sistema emocional, sistema cognitivo, de manera que se inicia, digamos, la modulación de las emociones. Se modulan, se amplifican o se reducen, para finalmente tomar una decisión que se ejecuta, se lleva a cabo por el sistema motor, con un nivel de emoción emocional final, residual. Eso es el comportamiento instrumental. Esto que hacemos, que decimos, es el comportamiento, no la conducta. La conducta le falta todavía algo. La conducta es este conjunto de elementos que hemos ido considerando, más la percepción de consecuencias. Porque el comportamiento instrumental siempre actúa sobre el medio, el cual proporciona unas consecuencias al individuo. Consecuencias que se convierten en el siguiente contexto percibido y así, eslabón tras eslabón, tiene lugar la cadena de conductas de un individuo.